Como os hemos anunciado, esta noche, señores, la cosa va de conspiraciones. Vamos a hablar del famosísimo proyecto HARP, o mejor dicho, ¿acaso hemos de hablar de la máquina del juicio final? El proyecto HARP, desde los años 80, un proyecto que se ha consolidado en los 90 y que al parecer está vigente. Esas máquinas pueden estar funcionando. Esta noche Carlos Canales y Jesús Callejo van a tratar de explicar a la nutrida audiencia de La Rosa de los Vientos en qué consiste el proyecto HARP y si debemos ser temerosos de él. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien. ¿Debemos tener mucho miedo? Pues sí, yo creo que sí. Por lo menos preocuparnos, ¿no? Cuando te dicen de altas instancias, en este caso americanas, que no hay que temer, pues desde luego es cuando hay que empezarse a preocupar. Y más cuando este proyecto HARP, dentro de la nomenclatura interna que tiene el Pentágono, lo llaman la máquina del juicio final. La máquina del juicio final. Parece, Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Que siempre estamos hablando de una historia oficial y de una historia B, ¿no? Sí, además aquí la historia B ha surgido dentro de los creadores de la historia A, que eso es sorprendente, porque HARP, que luego veremos que es la continuación de otro proyecto americano anterior que se llama Rother, son en principio sistemas de alta tecnología militar cuyos, si no creadores, sí impulsores, en cierto modo se han ido dando cuenta, y más aún acabada la Guerra Fría y ante la pérdida de un enemigo clarificable como era la Unión Soviética, que no solamente no eran benignos para los propios Estados Unidos, sino que podían estar dañando de hecho la humanidad entera. Y no deja de ser gracioso que la palabra que ha usado Jesús de Doomsday Machine, de la máquina del juicio final, que es como la llaman los enemigos del proyecto, es una frase, un término acuñado por los propios impulsores del proyecto. Pero antes, Carlos, de meternos en profundidades, aclaremos a nuestros oyentes en qué consiste el proyecto HARP y si esa máquina del juicio final la utilizamos nosotros los buenos o la utilizan los malos. Bueno, los malos. Digamos que se trata de un programa de investigación que consiste en un sistema que tenía que, por objetivo, yo digo los objetivos que se fijaron ante el Congreso de Estados Unidos cuando se aprobó, que era mejorar las comunicaciones con los submarinos nucleares estratégicos de la Armada norteamericana, capacidad para bloquear las comunicaciones del enemigo, aun en situaciones de no impulso magnético, luego contra lo que es, y termografía de penetración capaz de localizar en tierra armas nucleares y minerales a más de 1000 kilómetros de profundidad. O sea, un proyecto de alta tecnología militar. Exacto. Eso era lo que se aprobó. Y el cuarto objetivo era reemplazar al sistema Rother, que era el sistema que existía anteriormente, que luego hablaremos brevemente de él, porque todavía se utiliza con fines bastante siniestros, aunque no militares, y que es el sistema de radar relocalizable sobre el horizonte. Este proyecto, Jesús, se plantea en los 80 y se consolida en los 90. Efectivamente. Esto empieza a ser conocido cuando la revista norteamericana Omni alertó en 1988 ante el peligro que estaba representando para el medio ambiente un nuevo ingenio electromagnético que se empezaba ya a conocer como el proyecto HARP, acrónimo que significa Proyecto Activo de Investigación de Auroras de Alta Frecuencia. Bueno, su función consiste básicamente en el envío de radiofrecuencias moduladas hacia la ionosfera, una de las capas de la atmósfera terrestre, donde allí lo que se pretende es calentarla para conseguir unos determinados fines. En los fines es lo que nos ha puesto de acuerdo tanto los que lo están fomentando como los detractores. El cerebro gris de todo este proyecto es un físico de la Junta de Energía Atómica llamado Bernard Eastlund, quien en 1984 propuso emplear el gas natural que existe en Alaska, un gas que se estaba infrautilizando, para hacer funcionar un enorme generador eléctrico, ¿no? Cuya energía, en principio, debería servir para alimentar un calentador ionosférico, así se empieza a llamar, el más grande de la Tierra, que es el que estaría situado en Alaska. ¿En qué consistiría este calentador ionosférico? Pues estaría formado por un conjunto de antenas que lanzarían una energía electromagnética hacia las capas superiores de la atmósfera, hacia la ionosfera, y al colisionar con ella crearía un fenómeno conocido como espejo energético. Y aquí empieza a ser lo preocupante, porque este preocupante invento, serviría para desplazar y manipular parte de la atmósfera superior. Como consecuencia de esta manipulación, se podría distorsionar la ionosfera para producir un estado de caos en las comunicaciones globales. Otra consecuencia, se generarían zonas de alta fricción que desviarían la trayectoria de los misiles o los aviones, enemigos en este caso, que se calentarían y explotarían antes de alcanzar su objetivo. Esto es una de las razones militares por las que el Pentágono intenta que este proyecto
fragüe a toda costa. Pero, ojo, estos son las primeras versiones del proyecto. Desde luego, Carlos, sería el arma final, ¿no? Es el arma final indiscutible. Controlaría todo, ¿no? Claro, sobre todo porque es sorprendente ya el origen que tuvo HAARP. Antes de hablar de HAARP, y para que los oyentes sobre todo sepan, bueno, de dónde salen estas cosas, no se levanta por la mañana, como el señor Islund, y dice, bueno, voy a jorobar el mundo entero. Bueno, realmente no son los malos. Parece una película de James Bond. Es que James Bond se queda absolutamente en nada. Pues esto es preocupante. Empecemos hace unos años. Había un gran problema debido a la curvatura de la Tierra para los radares convencionales. Porque, obviamente, un radar convencional no podía, un radar Gablo, claramente, un radar tipo la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, no podían detectar objetos que se encontraban por debajo de la línea del horizonte. Esto tiene consecuencias a veces dramáticas cuando uno se enfrenta a un enemigo con capacidades tecnológicas avanzadas. Un ejemplo bien conocido es el destructor inglés Sheffield, que fundido por un misil Exocet por un avión que voló por debajo de la línea del horizonte para levantarse, tomar la marcación electrónica y una vez que la tomó volver a esconderse por debajo de la curvatura de la Tierra y lanzar el Exocet, que a 35 kilómetros alcanzó el blanco. Bueno, el problema es cómo se enfrenta uno a algo así. Los norteamericanos lo que hicieron para evitar este tipo de armas pero a nivel masivo, es decir, a nivel hablamos de una guerra termonuclear global, fue crear lo que ellos llamaron el proyecto ROTHR, que son el acrónimo inglés de Radar Relocalizable sobre Horizonte. Este radar lo que hacía es que permitía enviar ecos, es decir, al cielo, al espacio, para de esa manera obtener una proyección tipo espejo que le permitiera al radar captar lo que se encontraba por debajo de la amplitud, de la zona de curvatura de la Tierra, que era ciega para el radar convencional. Bueno, este sistema se sabe que se utilizó con tecnología de los años 70 y 80 por las Fuerzas Armadas norteamericanas. Pero, la compañía que lo fundó era una empresa privada. Una empresa privada que existe todavía, se llama Sistemas E, y que fue fundada, curiosamente, en 1922 a través de una compañía original que se llamaba Raytheon. Bueno, esta gente, tan extremadamente curiosa, habían desarrollado para el gobierno federal de Estados Unidos una serie de complementos, bueno, de accesorios. Ya que has comprado esto, pues te regalamos una especie de maquinitas que digamos que te hacen juego. Esas maquinitas consistían en algo tan sencillo como aparatos que permitían la intercepción electrónica de faxes, de módem, de conversaciones telefónicas, y además todo ese equipo sirvió para desarrollar de manera privada y comercial lo que hoy es conocido como GPS, Sistema de Posicionamiento Global. Bueno, esto a la gente ya le sonará. Ya le va a sonar, sí. De hecho, ahora, Sistemas, que es una de las empresas más opacas, oscuras y siniestras del mundo, porque no la conoce prácticamente nadie, se dedica a la fabricación de lo que ellos llaman el sistema CBAM. El sistema CBAM, que es la utilización que le han dado al Rother una vez que el gobierno norteamericano puso en marcha el proyecto HAARP, demuestra hasta qué punto ya la tecnología hace 20 y tantos años era poderosa. Este sistema, para el que están trabajando actualmente, está comprado por el gobierno brasileño, que es el que lo patrocina, y consiste en un medio que permite a través de satélite localizar todas las fuentes de mineral de la Amazonía brasileña. Os podéis imaginar el valor que tiene esto. Es decir, pueden localizar cualquier punto de minerales estratégicos, desde uranio a cualquier otra cosa, a cientos de kilómetros de profundidad, en cualquier punto de cualquier estado de los Estados Unidos. Entonces, el proyecto HAARP serviría también para eso. Serviría para esto, claro, porque ya digo que tendría muchísimas aplicaciones. Mira, oficialmente, el objetivo que ha propuesto el Pentágono, y aquí está implicado todo el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, oficialmente es la mejora de las comunicaciones mundiales. Ellos consideran que con esta forma también se puede bloquear la comunicación del enemigo. Y para avalar esta versión, porque claro, la gente no se lo cree, ¿no? Bueno, si eso de mejorar las comunicaciones, jiji, ¿no? Algo más habrá por ahí. Entonces, para hablar de esta versión, lo que hacen es, bueno, pues jornadas de puertas abiertas al público para que vean las instalaciones, que no hay nada que se oculte, que eso no es un área 51 y que todo está visible y bastante controlable, ¿no? Ya digo que eso es lo preocupante cuando se empeñan en decir tantas veces esto. Pero, aparte de la mejora de las comunicaciones mundiales, interceptar esas comunicaciones del enemigo, dicen que sirve para proporcionar pues un sistema de prospección de petróleo, de gas, de minerales y sobre todo de armas nucleares a varios kilómetros de profundidad. Es decir, estamos hablando de una tomografía de penetración por ondas de frecuencia muy bajas. Vamos, que puede detectar un silo nuclear en los Urales sin ningún problema. Perfectamente, claro. Pero cualquier cosa, además, porque te digo que la penetración que tienen estas ondas de baja frecuencia es tan amplísima que, claro, oficialmente para financiar el proyecto tiene que es para detectar pues esos silos de misiles y otro tipo de armas o de armamento nuclear del enemigo. Pero es que con esto se puede prácticamente explorar todo, hacer espionaje a alto nivel y, ojo, y aquí entra una de las consecuencias
más perniciosas del proyecto HARP. Porque uno de los peligros que anuncian sus detractores, evidentemente, es que puede tratarse de un arma para controlar el comportamiento humano. ¿Y por qué? Porque en principio parece que tiene un uso militar, un uso aparentemente bonancible, incluso pues para proporcionar mejores comunicaciones que no lo harían los satélites, porque esta es una de las preguntas básicas que entrarían. Es decir, bueno, ¿por qué este proyecto HARP, potencialmente tan peligroso, si es para mejorar las comunicaciones cuando los satélites los pueden hacer? Y usted dice, bueno, que el viento solar en momentos determinados puede alterar esas comunicaciones y, sin embargo, con el proyecto HARP, es decir, con estas frecuencias que se mandan a la ionosfera para que sirva de espejo, pues evitarían el problema que podrían tener posiblemente los satélites. Pero una de las consecuencias nefastas sería esa, dice, si realmente estamos emitiendo una cantidad de ondas tremendas, en principio en el subsuelo para detectar petróleo, gas, armas nucleares, eso también puede manipular y trastornar los procesos mentales humanos mediante la radiación pulsada de frecuencias de radio sobre extensas zonas geográficas. Dicho en otras palabras, nos pueden manipular el cerebro variando nuestra frecuencia de ondas cerebrales. Básicamente no se trata de control de pensamiento, sino de alteración de la conciencia, de los estados de ánimo, de los nervios. Imagínate una población sometida a una especie de ataque de nervios permanente. Sí. Bueno, pues estas cosas, aunque parezcan increíbles, parece que son así. Estamos hablando, así grosso modo, de una maquinita que propiciará en los futuros 40 o 50 años a Estados Unidos la hegemonía económica y militar. Sí, esto forma parte del denominado, bueno, oficialmente nunca se ha reconocido como tal, poder global, que es el proyecto norteamericano de control. El nuevo orden mundial. Claro, de la superficie completa del globo, a efectos de protección. Los norteamericanos hablan de protección, nunca hablan de agresión, de protección de lo que son su forma, como ellos dicen, forma de vida, intereses económicos y nacionales. Un momento, Carlos, porque a lo largo de nuestra conversación me estoy acordando constantemente de Tunguska. Siempre se comentó, hay una hipótesis por ahí circulando, que bien no pudiera haber sido un meteorito lo que cayó en Tunguska, sino algún rayito que se escapó de algo. Sí, pudiera ser, pero fijaros que, bueno, es un tema que hoy vamos a tocar, el de la capacidad de HARP para provocar gigantescas tormentas electromagnéticas dentro de unos años. Sí. Porque, primero, hay que decir que los tres efectos más perniciosos que la achacan, uno lo acaba de decir Jesús, y el segundo, que ese sí que es conspiranoico, es el del problema del calentamiento global. Que curiosamente es el único efecto de HARP que sí que está demostrado ya. Lo explico. Tanto Rother, que era el sistema anterior, como HARP funcionan de la misma manera. A todo esto hay que decir, Carlos, que HARP está funcionando. Sí, por supuesto. O sea, está funcionando. Por lo menos en Gacon, en Alaska, ya funciona. Es un hecho. Ya funciona. Hombre, es un calentador tremendo y además, ya digo, de puertas abiertas, donde la gente puede entrar allí, lo ve, las instalaciones no están censuradas en absoluto y te cuentan oficialmente lo que ellos están haciendo, pero las instalaciones están funcionando, las antenas están emitiendo y todo ese tipo de ondas, que además no lo hemos dicho, pero están emitiendo estos rayos hacia la ionosfera con una energía de una magnitud bestial. Se habla de una intensidad de 1,7 gigavatios. Para que el oyente más o menos se oriente de qué estamos hablando, 1 gigavatio sería 1.000 millones de vatios, es decir, 1 billón de ondas de alta frecuencia localizadas en un punto determinado de nuestra alta atmósfera. Decías, Carlos, entonces, efectos perniciosos, claro. Uno ya es el cambio climático. Claro, ese es el más grave y más probado, porque ya era un efecto de Rother. Como hemos dicho antes, tanto Rother como HARP funcionaban de la misma manera, es decir, usaban tecnología que consistía en antenas emisoras y receptoras. Ambas disparaban una gran cantidad de ondas electromagnéticas de alta frecuencia y ambas utilizaban la ionosfera como espejo para localizar sus blancos, es decir, los puntos de localización o de búsqueda. Pero hay un efecto muy curioso. Cuando HARP manda los haces de radiofrecuencia dentro de la ionosfera, lo que hace es que las frecuencias de radio, al golpear en las moléculas de la atmósfera, lo que hacen es que el movimiento se acelere. No hace falta que todos los oyentes lo saben. Al acelerarse el movimiento de las moléculas, lo que estamos generando es calor. Una cosa, Carlos, pongamos que hay una situación belicosa en la Tierra, sí, y que tenemos una flota china hostil, con algunos misilitos en esos barcos. Ese era uno de los objetivos no probados de HARP. Es decir, podrían volverles locos. Sí, lo que los norteamericanos pretendían era evitar el problema de la pulsión magnética derivada del uso de armas nucleares. Y como es bien conocido, la explosión de un arma nuclear, tanto en la atmósfera como en la Tierra, genera la inutilización de todos los aparatos que utilicen transmisores, por ejemplo transistores, en el área de explosión y en unos decenas de kilómetros alrededor. Eso se llama tradicionalmente pulsión electromagnética. Y uno de los objetivos en toda guerra nuclear era hacer explotar en la ionosfera alguna bomba nuclear que permitiera dejar ciegas, en cierto modo, las comunicaciones enemigas. Entonces vosotros pensáis que la utilización de sistemas como Guerra de las Galaxias o HARP también ha propiciado que la Guerra Fría acabara. No tanto, pero es que HARP una de las cosas que buscaba era poder hacer eso sin necesidad de lanzar una bomba atómica. Sí, pero los rusos, viendo lo que estaban manejando los norteamericanos, dijeron, bueno, vamos a bajar la guardia, que esto está perdido. Pero gracias que terminó la Guerra Fría, porque si no, las consecuencias de este proyecto HARP
pues ahora mismo pues empezaremos a tener ya sus efectos perniciosos. Se paralizó, sencillamente porque la Guerra Fría ya no tenía ningún sentido. O sea, los rusos no tienen esto. No, en absoluto. Sí se habla de pues otro tipo de armas psicotrónicas que pueden un poco alterar también pues las ondas cerebrales del cerebro. Bueno, sí, pero los rusos las hacen funcionar con vodka. Sí, exactamente. Al final se demostró cuando ese telón de acero cayó, más bien se desmoronó. Que no era para tanto. No era tanto, ¿no? Sí. Era más la política y la propaganda que había detrás de eso que la realidad. Como los ejércitos poderosos de Saddam Hussein. Claro, pero ya digo, una de las cosas importantes de la Guerra de las Galaxias, y el proyecto HARP es uno de esos elementos claves de la Guerra de las Galaxias, era que si la Guerra Fría hubiera continuado, muchas de estas aplicaciones mortíferas que tiene, porque el uso militar es evidente, pues empezarían a aplicar. Y fíjate que el Pentágono, cuando se empezó a interesar por este proyecto en su momento para utilizar el gas de Alaska, pues vio bastantes variantes al proyecto. Algunas cosas ya las hemos dicho. Vio que con esta energía electromagnética en la atmósfera, pues se podría manipular o actuar, ¿no?, sobre el movimiento del viento, con lo cual puedes provocar lluvias en zonas secas del planeta como Etiopía, es decir, algo benéfico. O eliminar los huracanes que devastan regiones, algo benéfico. O reparar la capa de ozono, que desde luego empezaba ya a preocupar a la gente de finales del 80 y principios del 90. Pues o no funciona muy bien, Jesús, o no quieren hacerlo. Claro, si eso es capaz de hacerlo, se sabe que también puede hacer lo contrario. Por ejemplo, un ejemplo que se planteó además de verdad por una cosa muy curiosa. Uno de los efectos más curiosos para el futuro de proyectos como HARP, digo como HARP porque hay muchos más, no quizás de este volumen y de este poder, pero sí muy preocupantes, es que no están totalmente en manos de los estados. Es decir, de hecho, Bernard Eastlund fue contratado, es decir, el director del proyecto HARP fue contratado por una empresa privada, por Arco Power Technologies Incorporated, que fue quien tuvo la genial idea de utilizar el sistema de fuerza de gas natural para generar grandes cantidades de electricidad en Alaska, en Gacona. Bueno, pues en las patentes públicas del Departamento de Patentes de los Estados Unidos, que es un organismo federal, las patentes de HARP incluyen expresamente destrucción de misiles, control de comunicaciones, interferencias, pero además añadieron modificación de clima, elevar una porción de la atmósfera superior dentro del espacio, con lo cual crean condiciones para desviar la trayectoria de los misiles, y además de todo eso, algo genial, que podéis imaginaros cómo funcionaría como arma de guerra, y de hecho hicieron una prueba de cómo afectaría a una nación de espacio pequeño, como podía ser, por ejemplo, de espacio territorial pequeño, como por ejemplo Corea del Norte. Consiste en que la ionosfera tiene muchísima energía, y hay unas 800 tormentas eléctricas que se podrían descargar en cualquier punto de la Tierra en cualquier momento. Entonces, imaginaos una descarga de millones de rayos en un solo país o en una sola región, durante a lo mejor una semana, seguida de una destructura, lluvia de granizo y una sequía de 2 meses. Es decir, ¿quién aguante eso durante unos años? De todas formas, Carlos, me está empezando a doler la cabeza pensando que si los norteamericanos tienen el poder de poner una lluvia en Etiopía, tienen el poder de... A tanto no llegan aún. De elevar la capa de ozono en los polos, y pueden hacer eso, y no lo hacen, me da mucho dolor de cabeza. Es que no pueden hacerlo. Es decir, no pueden hacerlo. Lo malo es que ellos lo pensaron como un arma de control y destrucción, de bloqueo, básicamente. ¿No será que temen el descontrol de la máquina? Yo creo que están seguros de que está descontrolada si lo usaran a tope. Ajá. Yo creo que Eastlund, que además es el que no habla nunca. Pero el que no lo hagan no es porque no puedan, potencialmente lo pueden hacer, porque sabe que ese proyecto... Pero no saben las consecuencias, es un tema de miedo. Hombre, claro. Claro, porque pensar que están dejando conscientemente que esto ocurra en Etiopía, por ejemplo. Claro, pero mira, hay una frase muy reveladora del doctor Richard Williams de la Sociedad Americana de Física cuando se enteró de este proyecto. Bueno, pues calificó el proyecto HARP como un acto irresponsable de vandalismo global, y dijo más. Dice, una cantidad de energía sin precedente puede provocar una reacción sin precedentes. Eso es el proyecto HARP. Por eso no lo utilizan, porque no saben las consecuencias que puede tener. Y aparte que hay pactos y hay pues una serie de congresos de pacificación para que esto no llegue a más, porque saben perfectamente que el proyecto HARP, si lo estamos diciendo nosotros, es porque es Vox Populi, desde luego no estamos desvelando ningún secreto del Pentágono. Pero eso no quiere decir que no sean potencialmente peligrosos si en algún caso lo llegan a utilizar con toda la frecuencia y toda la virulencia que puede generar esos algo que ha dado un enorme miedo, como decía por ejemplo William Cohen del departamento, el que fue secretario de Defensa de Estados Unidos, y que le daba un enorme pánico, y era, fíjate, el propio secretario de Defensa de Estados Unidos, y es que la tecnología de HARP o de armas similares
pudiera ser derivada por parte de grupúsculos que hubieran tenido conocimiento de ella, bien por haber trabajado, bien porque consideran que no se les pague lo suficiente. Voy a poner un ejemplo de una película bien conocida, una famosísima película en la cual el malo de la película lo que tiene es un arma capaz de generar terremotos en un punto. Bueno, pues eso aparece dentro de las consecuencias posibles de los efectos de HAARP en las patentes públicas. Es decir, que una de las subsecciones de investigación de HAARP tenía la posibilidad de generar erupciones volcánicas o terremotos en previsión a través del uso de fuerzas electromagnéticas sobre la corteza terrestre. Bueno, eso es que no es ciencia ficción, es que es pura fantasía, bueno, pues, pero aparece claramente indicado. Estamos hablando seguramente del arma más poderosa del mundo. Pues posiblemente sí, desde luego, si se aplicara en toda su potencia, se puede considerar como, pues eso, como la máquina del juicio final. Realmente puede tener unas consecuencias tremendas, porque es que lo que estaría afectando es al ecosistema, es al clima, es la alteración del medio ambiente y además la alteración también de las ondas cerebrales del ser humano. Por lo tanto, puede tener unas consecuencias catastróficas porque se les puede escapar de las manos, como casi siempre pasa con estos inventos de científicos locos. Vamos a poner un ejemplo muy gráfico a nuestros oyentes. Un submarino nuclear clase Los Ángeles sería una hormiguita contra un elefante, ¿no? Sí, pero es que un clase Los Ángeles puede convertir un continente entero en puro polvillo. Pero por lo que me contáis, es que no por lo que me contáis, el HAARP puede convertir los 5 continentes, ¿no? No, lo que se trata básicamente es todo lo contrario, es de no usar la fuerza nuclear y de evitar el uso contra ellos. Y es que curiosamente el nacimiento de HAARP, bueno, no voy a decir que fuera altruista, pero no era un arma, bueno, se pretendía que fuera pero no era un arma de destrucción masiva, es decir, no estaba orientado para aniquilarlo. Pero tiene esa facultad. Lo que pasa es que tiene ese poder. Y sobre todo, es que el poder no ha sido desarrollado como tal, porque era tal la cantidad de variantes posibles y de subsecciones que se abrieron dentro del proyecto público, que, claro, el problema que se encuentra ahora mismo es qué ocurre si eso se pierde el control sobre ello. O qué ocurre si, por ejemplo, el que recibe los fondos y vive de ello muy bien, se cabrea porque dejan de llegarle. Carlos, Jesús, ¿por qué nos contáis estas cosas? Bueno, porque yo creo que deben saberse. Espera, te voy a formular una pregunta. Aquí en España que estamos tan a gusto con Miguel Gila, ¿no? Y con Tony Leblanc haciendo... Estamos aquí hablando del proyecto HAARP, que la mayoría posiblemente de los entes ni sabían de qué iba esto, ni habían oído nunca, ¿no?, este nombre. Yo creo que es bueno también conocerlo. Posiblemente nunca tenga ninguna implicación y por suerte pues estaremos a salvo. Pero que este tipo de armas se están utilizando, se están manejando, posiblemente pues eso, no con toda la potencia que ellos les gustaría, pero que están ahí, son potencialmente peligrosas, dañinas, mortíferas y letales en muchos de los casos. Yo creo que es bueno. Y la pregunta es, casi que es un pensamiento voz alta que quiero hacer a todos los oyentes y también a vosotros, es fijaros un poco con los datos que hemos barajado hasta este momento. Si solo con bombardear, o con bombear, vamos mejor dicho, 1 millón de vatios a la ionosfera, se pueden obtener pues beneficios, unos beneficios increíbles, como dice el Departamento de Defensa, ¿no? Todos estos que acabamos de comentar, solo con 1 millón de vatios se podría conseguir. Entonces, ¿qué se pretende atacar o repeler con un impulso 1700 veces más potente? Porque acabo de decir que hay una intensidad, estos haces de ondas electromagnéticas, una intensidad de 1,7 gigavatios. Por lo tanto, ¿por qué tanta potencia? ¿Qué es lo que se pretende? Y aquí es donde empiezan a hablar de especulaciones. Vamos a entrar en esa conspiración que es muy atractiva también para muchos de los oyentes y que tiene que ver con el Área 51, con esta base secreta, ultra secreta, que se supone que está en el desierto de Nevada. Pues fíjate, hay gente... Eso sí que es un gran laboratorio como recibo, ahí tienes. Pues cómo no, va a estar relacionado, ¿no? Hay gente ya que lo intenta relacionar una cosa con otra. Pues hay personas que han dicho que los ovnis se suelen manifestar con mayor intensidad en aquellos lugares donde hay uno de estos calentadores ionosféricos, porque hemos hablado del más grande del mundo, que está en Gacona, en Alaska, pero es que también está en Arecibo, en Puerto Rico, y hay otro en Tromsø, Noruega. Estos dos últimos son zonas calientes en cuanto a la actividad ovni, y eso es lo que ha empezado a hacer creer a más de uno que una cosa tiene que ver con la otra. Y aquí entra una teoría que a mí me ha llamado mucho la atención. Esta sí que es conspiranoica e incomprobable, ¿no? Que es la que dice Norio Hakawana, es un exdirector de la Red de Inteligencia Civil, quien comentó que el proyecto HAARP estaría relacionado con las actividades que llevan a cabo, como no, el Área 51, y que una de sus aplicaciones sería crear espejos enormes en zonas seleccionadas en la atmósfera, que actuarían como una especie de pantalla que reflejaría las imágenes holográficas de tal manera que nos harían parecer reales aquello que están reflejando, mostrándonos naves alienígenas de distintos tamaños y formas. Fíjate, es la explicación más original
que he encontrado últimamente sobre el origen de los ovnis. No sería ni más ni menos que estas imágenes holográficas aprovechándose de ese espejo que se sabe que se consigue en la ionosfera para hacernos ver lo que ellos quieren que veamos. Bueno, sería otro monográfico. En fin. Sería otro monográfico. ¿Por qué? Ahí sería la pregunta. Caramba. ¿Estamos en un sistema de control o no? Bueno, la verdad es que los proyectos de control de clima además son antiguos, ¿eh? Y el hecho de que se mezclaran con proyectos de radares de horizonte global como Rother o como HARP, pues la verdad es que es algo novedoso. Pero no el intento de manipulación de clima como arma militar, que eso sí tiene alguna tradición. Y me gustaría contar una anécdota, lo digo por si alguien no lo sabe, que tú seguro que sí. Japón se rinde el 2 de septiembre de 1945. Alemania se había rendido formalmente el 9 de mayo. Bueno, eso depende de quién te lo cuente, claro. Bueno, el 9 de mayo... El 9 de mayo cuando cae Praga. No, algunas excepciones llegaron un poco más. Pero hubo 7 de mayo para los occidentales, sí, 8 de mayo para... 9 Pragas y 15 la bolsa de Bohemia, pero bueno, más o menos en torno a mediados de mayo. O sea, Alemania se está rindiendo durante todo el mes de mayo, sí. Efectivamente. Japón el 2 de septiembre. El 2 de septiembre. En el acorazado Missouri, como es bien conocido. Sí, sí, sí. Bueno, el último contingente militar del eje no se rindió ni en Japón ni en Alemania. Eran alemanes, meteorólogos, con su escolta de protección, y se rindieron en una isla noruega, en Spitsbergen, en septiembre del 45, solo después de que se rindiera Japón. Cuando los británicos les hicieron prisioneros, habían estado jugando durante 6 meses al gato y al ratón por entre las rocas y el hielo, aparte de quedarse alucinados porque no sabían por qué demonios estaban todavía allí. Ellos desconocían también, afirmaron que no sabían que la guerra había terminado. Sabían perfectamente que la guerra había terminado, y lo que más les sorprendió es que 1 de cada 3 eran meteorólogos y trabajaban en una extrañísima estación que se había encargado de destruir o de llevar a otra parte en el Ártico. Lo único que se ha podido saber, porque los documentos de la región de Spitsbergen siguen clasificados, es que trabajaban en un proyecto que los soldados ingleses entendieron que pretendía alterar el clima. ¿Quién continuó eso? Siempre volvemos a los nazis, ¿eh? Hombre, caramba. Hay que utilizar lo que aprenden los primeros. Es una de las páginas más oscuras en el doble sentido de la palabra. Sí, bueno, pues el proyecto HARP, ahí lo tenéis, esas 3 ubicaciones que según nos ha contado Jesús y según nos ha dicho Carlos, en Alaska, en Puerto Rico y en Noruega. Sí, Bueno, yo creo que es uno de los monográficos más alucinantes que habéis podido escuchar en los últimos tiempos, y seguro que muchos han conocido hoy, gracias a Jesús y a Carlos, el proyecto HARP, y esto es tremendo porque nos hemos quedado muy preocupados, eso sí lo confieso, ¿eh? Bueno, esa no es la idea, pero ya te digo, hay que saberlo porque es un proyecto que está en activo. No estamos hablando del pasado, no estamos hablando de ciencia ficción y no estamos hablando de películas de Spielberg. Es algo que está ocurriendo, los objetivos militares son claros y uno de sus objetivos que ellos no confiesan es el cambio de patrones climáticos a nivel global. Os voy a pedir para terminar, porque quiero que quede muy claro a nuestros oyentes de la zona cero y de la Rosa de los Vientos, posibles efectos beneficiosos y posibles efectos perniciosos. Así que cada uno aporte uno de los dos bloques. Por ejemplo, tú, Carlos, ¿quieres aportar el bloque de efectos beneficiosos? Pues mira, uno de ellos es que podría ayudar claramente a la pérdida de la capa de ozono de la Tierra y podría tener efectos muy positivos sobre la mejora en ciertas zonas secas o sobre, por ejemplo, en zonas en progresiva desecación, por ejemplo, los lagos interiores los grandes mares interiores de Rusia. O sea, nos puede ayudar a recuperar la capa de ozono y puede ayudar a que llegue la lluvia donde no la hay. Eso parece. Eso en el lado de los beneficios. El lado de los efectos perniciosos, Jesús. De los efectos perniciosos, bueno, pues aparte de que puede cambiar el ecosistema y, bueno, pues todo lo que es el clima de la Tierra y crear y generar huracanes y terremotos como ellos les dé la gana, con lo cual fíjate que arma más sofisticada, que encima no hay una especie de mano homicida, ¿no? Porque todo se consideraría que es causa de la naturaleza. Pues uno de ellos serían las consecuencias nefastas para la salud, que eso para mí es una de las cosas que sí me preocupa. Alguna vez hemos hablado de los proyectos MKUltra y de todos esos efectos que pueden tener hacia la mente humana. Bueno, pues este tipo de proyecto, precisamente por generar ondas de alta frecuencia y de baja frecuencia a voluntad, tanto si se dirigen a la ionosfera como si se dirigen al subsuelo, eso también puede que nuestro cerebro, que no lo olvidemos, genera unos 13 o 14 ciclos por segundo cuando estamos en activo, cuando estamos en vigilia, cuando estamos dormidos, pues sabes que eso disminuye a unos 8 ciclos por segundo. Bueno, pues realmente esas frecuencias pueden alterar o multiplicar nuestros ciclos
y eso puede, ya digo, generar unas consecuencias bastante nefastas porque nos podrían convertir, sin darnos cuenta, en robots, o lo que es peor, en esos seres estúpidos que Aldous Huxley ya relataba en aquella fabulosa novela Un mundo feliz. Utiliza ingentes masas de gas natural, es una gran máquina que está funcionando en Alaska y dicen que es la máquina del juicio final. Es el proyecto HARP. Vamos a ver en qué se queda. Gracias, Jesús.